Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Adolfo Gutiérrez Moreno, actualmente matriculado en la carrera de Tecnología y Desarrollo de Software, ubicado en la SEAD Yopal, que esto es más o menos, que esto para ubicarnos, esta SEAD hace parte de la región Amazonía-Orinoquía del programa establecido de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP. El primer punto que se nos plantea en una actividad es sobre qué es programación en las computadoras. Para responder este primer punto de la actividad, lo podemos tomar de esta manera. La, la programación con las computadoras se podría considerar en términos que es el arte de hacer que una computadora haga lo que nosotros queramos. Se puede tomar esos términos. En el nivel más simple consiste en ingresar a la computadora una secuencia de órdenes o que siga una estructura, podríamos decir, de órdenes para lograr un cierto objetivo. O sea, lo que digamos nosotros queremos implantar o lo que nosotros podríamos ordenar o sentenciar que haga nuestro programa dentro de la computadora. El siguiente punto de nuestra actividad nos dice, describa y muestre ejemplos claros de cinco formas de programación. Bueno, lo que podríamos decir es que en mi caso, que tuve pequeñas tutorías en el SENA con respecto a esta área, y miramos ciertos lenguajes, se miraron ciertos lenguajes de programación de los cuales me gustaría resaltar, que yo sé que muchos habrán escuchado y todo lo demás, pero bueno, de los que siempre estamos metidos en este tema, nos toca, digamos, visualizar. El lenguaje C es la mayoría de los lenguajes, es uno de los. El lenguaje C es muy conocido ya que es el más usado por la mayoría de sus usuarios, ya que este lenguaje permite a los desarrolladores crear aplicativos o programas o aplicaciones, como lo podríamos decir, que se pueden, que se pueden, que el usuario puede dar uso, funcionamiento a sus clientes, que se puede llamar el caso, en un, en un, en un equipo que cuente con un sistema operativo que sea compatible. Podríamos decir el caso de un editor gráfico que se creó para un sistema operativo, para una de las versiones del sistema operativo de Windows, que si mal lo recuerdo, si no me equivoco, esto es el conocido editor gráfico GIMP, GIMP. El siguiente lenguaje de programación C++, o en su caso que al inglés significa C++, como ya sabemos, plus al traducir al español significa más, es un lenguaje de programación orientado a objetos que surge como una continuación de la aplicación del lenguaje C. Hay una gran cantidad de programas escritos en lenguaje C++, como son los paquetes de Adobe, que ya lo sabemos nosotros, como ya lo sabemos, que estos aplicativos ya son basados en el lenguaje C++. Un, Ahora voy a resaltar un lenguaje que digamos, no había comprendido, no sabía que, digamos, existía, y es el que yo quiero resaltar, porque más adelante del punto de esta actividad vamos a tener que verlo. Lo que es el lenguaje C numeral, si se puede tomar así. Este lenguaje llamado al inglés, que es el lenguaje C#, es el lenguaje de programación orientado a objetos para ser empleados en una amplia gama de aplicaciones empresariales, ejecutadas en el framework .NET.C#.
Es una evolución del lenguaje C y el lenguaje C++, porque se destaca por su sencillez y modernidad. O sea, este tipo de lenguaje nos ofrece un poco de cosas más interesantes que el desarrollador puede optar. Un lenguaje de programación, y esto sí lo pude desarrollar a cuenta propia, fue el lenguaje de programación Visual Basic.net. Eh, este tipo de lenguaje es de bajo nivel, eso se puede considerar, pero toma, digamos, unas cuestiones basadas en el lenguaje C# o C numeral. La sencillez que tiene este tipo de lenguaje permite que la persona pueda crear aplicaciones muy didácticas que pueda desempeñar después, como en, mi, como en ciertos casos se, como en ciertos casos se puede crear aplicaciones como por ejemplo lo que es una calculadora hecha 100% en este tipo de lenguaje. Ya subiendo de escala en en este tema, vayámonos a un lenguaje de programación de alto nivel y esto nos lleva al famoso al lenguaje de programación JavaScript. Como sabemos, como ya lo mencioné, es un tipo de lenguaje de programación alta y, y esta es una de las más usadas en los últimos 10 años. Lo digo es porque, por ejemplo, se ha dicho que este tipo de lenguajes son los que permiten construir programas este tipo de lenguajes son los que permiten construir programas que gestionan la memoria del dispositivo donde reside la aplicación, como por ejemplo serían lo que son las herramientas, juegos y aplicaciones, las famosas apps. Es utilizada en dispositivos móviles, aparatos de televisión y de computación o esto suele ser asociado a JavaScript, que es otro tipo de lenguaje para crear pequeños programas encargados a realizar acciones dentro de páginas web, como por ejemplo crear efectos especiales o definir lo que nosotros en la UNAM vemos es la interactividad con los usuarios. O sea, ¿qué podemos concluir? Muchos podríamos decir que digamos como está categorizado el lenguaje de programación alta y la baja, muchos llegan a la discusión de, digamos, en qué momento en el ámbito profesional, cuál de estas sería mejor. Se ha llegado a la conclusión de que básicamente se podría decir que van de la mano, o sea, ninguna es superior a la otra. Simplemente se habla del grado de se clasifica por el grado de dificultad que cada una posee. Por ejemplo, lo que, lo que quiero llegar a concluir, lo que quiero llegar a tener en claro es que no podemos excluir un tipo de lenguaje que sirve para cierto tipo está dedicado a cierto tipo de acciones que se tienen pensado realizar a otras que pueden ser que por tener más grave dificultad pues se le considera de más alto rango si se puede tomar en esos aspectos. Sobre lo de exponer el tema de la historia de los lenguajes de programación. Lo que he consultado, esa parte que he consultado en lo que he visto y referencias bibliográficas de otras fuentes y demás, nos habla es que la historia de la programación se parte en dos partes. La primera es la que podemos decir en la parte donde este lenguaje no fue para las máquinas, no estaba dentro de las máquinas, pero digamos fue el comienzo de esta.
Y la segunda parte son el lenguaje de programación implementado ya en las máquinas. En un, tomando ejemplos y basados en los hechos de mis fuentes, nos dice que un ejemplo claro de los primeros indicios de programación cuando no estaban para las máquinas fue la famosa máquina de telar de Harkar, creada en 1801. Esta utilizaba orificios en las tarjetas perforadoras para representar los movimientos de un brazo de la máquina de tejer, con el objetivo de generar patrones decorativos automáticamente. Durante un periodo de 9 meses entre 1842 y 1843, Ada Lovelace se puede tomar estos se pueden tomar estos se pueden tomar estos ya en las ya en la década de 1900 en la década de los 40 1940 ya nos habla sobre ya el lenguaje de programación implementada en máquinas. Por ejemplo, las primeras computadoras, ya se habla de las primeras computadoras modernas que ya funcionaban con alimentación eléctrica, lo que normalmente son nuestras computadoras actualmente. Simplemente enchufamos y ahí está su alimentación, solo para aclarar ese punto. Ajá. La velocidad y la capacidad de memoria limitadas forzaron a los programadores a escribir programas en lenguaje ensamblador muy afinados. Finalmente se dieron cuenta que la programación en lenguaje ensamblador requería un gran esfuerzo intelectual y era muy propensa a errores. Eso fue lo que pasó al implementar por primera vez eso. Ya en 1940, eso fue en la época de 1940 para aclarar. En la época de 1948, Cornell South publicó un artículo acerca de su lenguaje de programación Blanca Cool. Sin embargo, no fue implementado en su vida y sus contribuciones fueron aisladas de otros desarrolladores. En algunos lenguajes importantes desarrollados, podemos constar, además del anteriormente mencionado, tenemos en 1949 el sistema de codificación ENIAC, ENIAC. De 1949 a 1954 se da una serie de conjuntos de instrucciones mnemotécnicas como la ENIAC, comenzando de 1949 con C10 para BINAC, que luego evolucionaría a UNIVAC. Cada conjunto de instrucciones está destinado a un fabricante específico. Saltándonos un poquito más de décadas, ya llegamos a la parte en la que podríamos decir nos encontramos actualmente. Fue en la época, en la década de los 70, pero para más o menos ubicarnos en la época entre 1968 y 1979, se están estableciendo los paradigmas fundamentales. Y de aquí es que se nos pasan nuestros lenguajes de programación. Por ejemplo, se dice, se define este periodo que trajo gran fortalecimiento a los lenguajes de programación. La mayoría de los paradigmas de lenguaje de programación más importantes y actualmente en uso se inventaron en ese periodo. Para más o menos tener en claro, sé que los lenguajes de programación que se crearon aquí en la época fueron más o menos en 1968 el lenguaje Logo, 1969 precursor del C, 1970 el idioma Pascal, que eso es de los primeros lenguajes, en 1970 el lenguaje Form, eh, el lenguaje C ya se ve en 1972,
el lenguaje Smalltalk, Prolog, ML, Sheme, SQL. Inicialmente, este último inicialmente solo como un lenguaje de consulta, posteriormente ampliada a construcciones de programación, y Módula 12 en 1978 para concluir. En la década de 1980 se ya dan la consolidación, módulos y rendimiento, donde aquí ya vemos, donde aquí al trazarse un gran avance y organización de estos lenguajes, resaltan aquí aspectos importantes, resaltan aquí que lenguajes muy importantes, lenguajes que mínimo yo al mencionarlos se les van a hacer conocidos. Por ejemplo, en 1980 ya se ve el lenguaje C++, eh, que, es, que era el antiguamente el lenguaje C, sino que cambió en julio de 1983. El lenguaje ADA, el lenguaje Codon Blitz, MATLAB, Objetivo C, RAM, TCI y muchas más. Y también el lenguaje FL, lo que son las famosas backups o backups. Ya en 1990 es la época que más la mayoría de las personas conocemos, ya es la época, ya es la era del internet. Y ya digamos, los lenguajes de programación tienden a incrementar más. Por ejemplo, en esta época se resaltan lenguajes de programación importantes y sonados todavía en la actualidad, por ejemplo, el idioma Haskell, Pinot, el lenguaje de programación Pinot, Visual Basic, de una vez ya un lenguaje de programación de bajo nivel, HTML, lenguaje marcado hipertextos, que es el lenguaje que la mayoría de las páginas web, los desarrolladores de páginas web se utilizan para desarrollar páginas web que sí que van a estar expuestas expuestas en una URL. Ruby, Lua, ya tenemos aquí el idioma, en el punto anterior mencionado, el idioma Java y también y de una vez el lenguaje JavaScript. Su diferencia, la diferencia entre, ya lo mencioné, la diferencia entre Java y JavaScript es que JavaScript se basa básicamente en programas pequeños para tomarlo de esta manera. El lenguaje de programación PHP y WebDNA y muchas más. Y ya terminando nuestra historia tenemos las tendencias actuales, que son digamos los tipos de programación más utilizadas. Y aquí vamos, y el listado nos lleva a lenguajes de programación que son los siguientes: ActionScript, C Sharp, o sea C numeral, que ya lo mencioné en el punto anterior, Visual Basic, de una vez visualbasic.net, Scala, Factor, Scratch, el la famosa programación de bajo nivel, Scratch, que no sé si muchos ya han manejado ese aplicativo. Eso es tipo de programación porque se está asignando acciones que desempeña un objeto mucho después, pero sí, muchos lo pueden tomar como animación. Sí, sí, esto es un programa de animación y todo eso, pero ahí en ese programa se ven lenguajes de programación. Eh, y ya tenemos ahorita el más reciente, el idioma de programación de 2014, el idioma es Wait. Bueno, nos llega el siguiente punto acerca de qué beneficios nos trae la programación orientada a objetos. Estando consultando, esto tiene una denominación, lo que llaman los famosos PO, y eso es y el significado de estas tres letras son lo que dije anteriormente: programación orientada a objetos. Lo que podemos decir es que los PO
los PO, los programas de ordenador tienen interacción de objetos. Un objeto tiene valores de instancia y métodos. Las variables de instancia se registran. Instancia, las variables de instancia registran valores asociados con el objeto. Los métodos son funciones que involucran algún aspecto del objeto. En un programa de juego puede haber un objeto llamado nave espacial, que tiene variables de instancia, como la cantidad de combustible. Un método puede ser torpeo contra incendios. O sea, estoy basando de ejemplos de esto para que sea más entendible. Las naves espaciales podrían pertenecer a una clase de los objetos llamados objetos en movimiento. Los asteroides también pertenecen a esta clase. La ejecución del programa se compone de los objetos que envían mensajes entre sí. Esto es básicamente tratándose acerca de qué son los objetos en la programación. Y ahora respondiendo de verdad el punto de qué ventaja trae, nos dice que la primera ventaja del concepto de objetos es que todo código tiene algo que ver, tiene algo que ver, basado yo en el ejemplo anterior, con las naves espaciales que se encuentran en un solo lugar. Otra ventaja de los objetos pueden ser atributos inherentes a la clase que pertenecen. Perdón. Por ejemplo, naves espaciales y asteroides podrían tener ambos una posición XY, porque todos los objetos pertenecen a la clase de los objetos en movimiento, tienen una posición X y Y, que se ven en Scratch. Escribir códigos es más fácil porque se pueden conceptualizar como algo que sucede a un objeto. Otra ventaja es que el programación orientada a los objetos, hace que los programas grandes sean manejables. Si todas las ventanas pertenecen a una jerarquía de clases de ventana y todo el código se refiere a una ventana particular dentro de esta ventana, todas las manipulaciones de ventanas se pueden escribir como una sencilla transferencia de mensajes. Un ejemplo básico y que muchos de nosotros, cualquiera puede manejar, es utilizar el programa Scratch, que toma los objetos y siempre están en una posición X y Y y están en una interpolación de movimiento. El siguiente punto nos trata acerca de qué son los famosos duck typing. Bueno, basado en fuentes, nos dice que en los lenguajes de programación, o sea, en esta temática, el siguiente y penúltimo punto nos quiere resaltar acerca de los duck typing. ¿Y qué es esta? Los lenguajes de programación orientados a los objetos, o sea, basándonos en esa temática, se conoce el duck typing, el estilo de tipificación dinámica de datos en que el conjunto actual de métodos y propiedades determinadas a la validez semántica, en vez de que lo hagan a herencia de una clase en particular o la implementación de una interfaz específica. El nombre del concepto se refiere a prueba de pato. Eso es lo que significa duck typing, a prueba de pato. Una humorada de razonamiento inductivo atribuida a James Rayleigh, que es el expositor de esta temática, sí. Resaltando yo una frase famosa de él, dice: cuando veo un ave que camina como un pato, nada como un pato, suena como un pato, a esa ave yo la llamo pato. Eso es lo que me estoy haciendo entender. En duck typing, o sea, a modo de pato, el programador solo se ocupa en los aspectos del objeto que va a usarse y no del tipo de objeto que se trata. Un ejemplo para tener en claro.
Un lenguaje sin duct type, un ejemplo sin el duct type, uno puede crear una función de que toma un objeto de tipo pato y llama a los métodos caminar y parar en este objeto. En un lenguaje con duct type, la función equivalente tomaría un objeto de cualquier tipo e invocaría los métodos caminar y parar. Si el objeto tratado no tiene los métodos pedidos, la función enviará una señal de error en tiempo de ejecución. Este hecho de la función acepta cualquier tipo de objeto que se implemente correctamente. Eso es lo más claro. Perdón. correctamente los métodos correctamente los métodos solicitados, es lo que evoca la cita precedente y da nombre a la forma de tipificación. Y ya para terminar, el último punto que nos requiere la actividad es sobre indagar sobre los lenguajes, sobre el lenguaje C numeral o el lenguaje C Sharp, que ya lo mencioné anteriormente, en las versiones 2015 o 2017. Basado en las fuentes que consulté, encontré una de 2013 que, digamos, quiero resaltar. Eh, esto en el siguiente y último punto nos pide diferir sobre el lenguaje C Sharp o el lenguaje C numeral, eh, hablando indagando acerca de las versiones 2015 y 2017. Yo encontré una de 2000, yo voy a indagar sobre una de 2015, es la que más reciente, es la que más o menos encontré. Lo estoy basando la última versión del Visual Basic de Visual Studio, que eso es lo que eso es lo que digamos puedo comentar ahorita. Por ejemplo, está la versión de ese programa basado en este lenguaje, está en la versión C Sharp 6.0, que es lo que nos dice en el momento de escribir la versión 2015 del Visual Basic Studio, que está en RC, se ha avanzado a tienen, está incorporado a nuevas características al lenguaje, que las que vamos a saber son las siguientes en este listado. Extrae que algunas características nuevas incorporadas nos tiene esta versión del 2015, la versión 6.0. Eh, Estaban mencionadas al inglés, pero voy a decir la del inglés y al español. Por ejemplo, la de Strain Interpolation, que es la que al español es interpolación de cadenas. Null Conditional Members Access a Indexing, acceso de indexación con nulo condicional para miembros. Indexing, iniciador de índice. Eh, Exception Fighter, o sea, filtros de excepción. Index Initializer, perdón, discúlpenme. Index Initializer, Index Initializer, inicializadores de índice, await I catch, and finally block, esperar en catch y finalizar en block, y autopro, autopro, autoproperty initializer cross compiler. Lo que, y esta última traducida al español es automática compilación Roslyn. Bueno, compañeros y tutores, eso ha sido todo por hoy en el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado, ya haya sido de su agrado y que digamos que algunos conceptos hayan quedado claros en este primer punto. Entonces, un saludo para todos. Adiós.